mundo quiere resultados de negocio, pero pocas personas se meten de lleno en un mindset de inversión. Inversión de tiempo, inversión de energía, sí, inversión de dinero. Pero precisamente es esta mentalidad la que separa un hobby de un negocio. Y en esta serie en donde continuamos jugando a el arquitecto de nuestra mente, de nuestro mindset y de nuestro sistema de creencias, vamos a estar adentrándonos hoy en cómo dejar de jugar a algo a lo que cuando tenga tiempo le invierto, a pasar a este es mi negocio, esta es mi prioridad, esta es mi inversión. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En una siguiente parte de esta serie de episodios en donde estamos siendo los arquitectos de un nuevo mindset, específicamente un mindset en donde llevamos nuestros negocios al siguiente nivel, nuestro producto, nuestra oferta, nuestros servicios, y que no se queden como un anhelo, como un sueño, como un deseo o como un hobby. Y esto siento que es la realidad que muchos de nosotros hemos llegado a atravesar en diferentes momentos. Me atrevo a decir que cuando muchos de nosotros empezamos, y esto ya yo se los he comentado en episodios anteriores, a raíz de la pandemia teníamos mucho tiempo libre, empezamos a cuestionar qué era lo que queríamos hacer, qué nos llamaba, cómo queríamos ser de mayor y mejor utilidad, cómo salir de la estructura más tradicional de un 9 a 5, de un corporativo, y realmente vivir la vida de nuestros sueños, por más fantasioso o de lulu que se llegara a sentir en un punto. Y si bien a través de los años hemos llegado a ver cada vez más ejemplos de referentes, de personas, de creativos, de líderes que justamente han logrado llevar adelante esta visión y este deseo y este sueño, aún así todavía hay quienes siguen en proceso, aún así hay quienes recién ahora se están atreviendo a cuestionarse si están siguiendo el camino que desean, si están realmente persiguiendo esos sueños o si sencillamente se están quedando en un deseo o como este trend que estamos viendo últimamente en redes de en otra vida. Yo siento que está la diferencia de el que lo sueña, el que lo piensa, el que lo desea, pero se queda en otra vida porque en esta no me tocó, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no está disponible para mí. Y quienes deciden que lo van a hacer funcionar aún no teniendo el tiempo o los recursos o el conocimiento, pero tienen esa fe inquebrantable y ese sistema de creencias de que en esta vida lo van a hacer funcionar de una manera a otra. U otra, de hecho. Y una de las claves que definitivamente ayuda en este proceso y es parte de ese día a día como emprendedor y como empresario, es parte de esa construcción mental, es parte de esa estructura que permite llevar un negocio adelante, es el entender la diferencia clave entre lo que es un hobby y lo que es un negocio verdadero. Y digo esto porque siento que muchas personas al empezar con déjame ver qué puedo hacer por mi cuenta, déjame ver cómo puedo, por ejemplo, monetizar mi presencia digital, crear una marca personal, sacar adelante este producto con el que he soñado tanto o sacar adelante un servicio, algún tipo de ayuda que me hubiera gustado tener en su momento, pero que no lo tuve, y con la experiencia, con las diferentes vivencias y todo lo que yo he aprendido en X periodo de tiempo, ahora puedo brindar este conocimiento a otros. Cuando estamos en esa fase inicial, siento que mucho tiene que ver con la exploración, siento que mucho tiene que ver con, cómo lo empaqueto, cómo lo llevo adelante, cómo va a ser el branding, cómo se va a ver la página web y todo ese tipo de cosas que, si bien son importantes, de nada sirven si no hay una constancia, de nada sirve si no hay una ejecución estratégica y de nada sirve si nuevamente lo vemos desde el cuando tenga tiempo, cuando yo pueda,
cuando tenga el equipo, cuando pueda empezar a delegar, cuando tenga los recursos, etc. Y como ya lo he hecho anteriormente y deseo empezar como on a high note aquí, una de las cosas que yo recalco es el valor, la valentía que conlleva sacar algo propio adelante, ya sea el voy a empezar a crear contenido, ya sea el voy a solidificar mi presencia digital, ya sea el voy a sacar adelante un producto, voy a vender un servicio, lo que sea que tú hagas que se salga de lo convencional, si se quiere, que se salga de lo tradicional, que se salga de yo estudié esta carrera y luego trabajé en esta compañía y el camino lineal que por mucho tiempo nos han enseñado. Yo me atrevo a decir que si bien no es que nuestra generación, y con nuestra generación digo más millennials y voy a incluir también a Gen Z, no significa que somos los primeros emprendedores en el mundo, los primeros que lanzamos un negocio propio, los primeros que nos atrevemos, pero sí siento que venimos a ser la generación que está, si no rompiendo con la vieja escuela, al menos permitiéndonos ver que hay otras maneras de hacer las cosas, hay otras maneras de monetizar, hay otras maneras de generar ingresos, hay otras maneras en que podemos incluso llegar a balancear el tener un trabajo que pague las cuentas y tener un negocio que alimente la pasión, los sueños y la creatividad. Pero es el entender de que se puede uno salir de ese camino convencional y aún así poder conseguir el éxito de la manera que uno lo defina, ingresos sustentables, sostenibles por largos periodos de tiempo, de nuevo, el monto que uno determine que es el que necesite o el que quiera, y sí se puede hacer, y no es una fantasía y no es un sueño, y por eso antes hacía la referencia de que cada vez tenemos más ejemplos de personas que nos demuestran que sí se puede. Obviamente conlleva su proceso, obviamente conlleva su tiempo, obviamente hay que ser muy pacientes, pero definitivamente una de las piezas claves es la mentalidad que nosotros tenemos al respecto, empezando por qué tanto creo que lo puedo lograr, qué tanto creo que es posible, qué tanto estoy dispuesto a invertir de mi tiempo, de mi energía, de mi dinero, y que no se quede solo en cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando las circunstancias sean las perfectas. Y para mí un poco de esta transición, y esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pero les doy brevemente el contexto para quienes son nuevos por acá. Para mí este camino de irme fuera de la línea o fuera de lo convencional empieza justamente en la pandemia. Como muchos, tuve la oportunidad de estar trabajando de casa por primera vez en mi vida, el poder experimentar ese tipo de flexibilidad, ese tipo de calidad de vida. Y cuando digo esto, lo estoy diciendo desde mi trabajo convencional por lo mismo del COVID, pero al tener tanto tiempo disponible y toda esta energía y todas estas ideas, empiezo a indagar en más que nada, ¿qué puedo hacer para ocuparme de manera productiva? Y es cuando en ese momento hay como todo este boom de certificaciones y workshops y programas que te enseñaban a monetizar tus redes, que te enseñaban a crear contenido, que te enseñaban a solidificar un negocio y tener una estructura y tener un sistema. Y ya desde ese punto, para mí, yo empecé a darme cuenta que tenía ciertas creencias limitantes que trabajar, que tenía ciertas creencias limitantes que eliminar, que romper, que sanar, que trabajar de alguna manera. Y yo he llegado a hacer referencia a esto anteriormente, pero de nuevo, para quienes están quizás viendo estos episodios por primera vez o el podcast por primera vez, bienvenidos. Yo recuerdo que en ese momento, aún teniendo la estabilidad, si se quiere, de un trabajo convencional, cuando se me presenta una de las primeras opciones de yo invertir en uno de estos workshops, me acuerdo que ese primer workshop en donde invertí mi dinero eran $25, que en el gran contexto de las cosas no es mucho, es
relativamente o bastante accesible, sobre todo cuando uno lo compara con otro tipo de inversiones o programas, pero para mí tomar esa decisión me frenó, me paralizó, porque por un lado yo decía, bueno, estamos en una situación como lo es COVID, en donde todo está paralizado, en donde cada vez te enteras de más personas que han perdido su trabajo. En ese momento, de hecho, mi esposo estaba como en leave de su trabajo, estaba como pendiendo de un hilo, eventualmente ese trabajo terminó, entonces yo era la que en ese momento tenía como un ingreso estable, sin embargo apenas había empezado en ese trabajo y para mí esos $25 sonaban como a $2,500 y era como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y aquí es donde agradezco, y esto es un pequeño inciso, el tener a personas a mi alrededor que me pongan las cosas en contexto y que me impulsen responsablemente, pero que me impulsen a ir tras mis sueños y tras lo que quiero. Porque para mí eso fue uno de los primeros empujones que yo tuve en lo que ha sido mi trayectoria como emprendedora / empresaria hasta entonces. Y fue justamente eso de, mira, hazlo. No es mucho, esto es algo que a ti te ha llamado la atención y siempre has querido, y esto retrocediendo muy brevemente, y esto ya yo lo he contado en otros episodios anteriores. Yo tuve otros intentos con el tema redes, solo que al no tener bien definido mis objetivos, mi porqué, mi propósito, fue algo que no duró mucho. Yo intenté tener un blog, ni siquiera blog de videos, sino blog de los que eran escritos de la vieja escuela, que yo siento que ahorita con plataformas como Substack están volviendo. Y era algo de que, literal, hobby. Escribía hoy, no volvía a postear algo hasta dentro de como un mes, de repente montaba algo random, no había coherencia, era casi como un querido diario, pero un querido diario que yo aparecía cada tanto. Entonces eso no llevó a ningún lado. Y en este caso era ok, no es un blog, ya hemos avanzado de allí, ya ahora estamos más en términos de Instagram. TikTok apenas yo siento que estaba empezando a tener auge, ni siquiera se llamaba TikTok, era no me acuerdo ahorita el nombre que tenía antes, pero era más como de sing along o de cantar, o sea, era otro contexto totalmente distinto a lo que vivimos ahora. Y fue mira, date la oportunidad, son $25, who knows. Y esa primera inversión para mí significó mucho en el sentido de que, de nuevo, me empezó a indicar mis fugas en cuanto al dinero, en cuanto a las inversiones y en cuanto a entender que esto no era un gasto, sino una inversión. Esto era yo estoy poniendo dinero para algo que siento que a largo plazo me puede funcionar, yo puedo sostener, quiero aprender más de esto, quiero alimentarme de esto, y esto es un primer paso importante. Esto no era me compré un helado y ya, que no es que tenga algo de malo, pero si ese tipo de inversiones, si se quiere ver como inversiones también, es algo más para la gratificación instantánea y listo. Acá estamos hablando de algo a lo que yo quiero empezar a adentrarme, yo quiero empezar a aprender. Y como ya hemos hablado anteriormente, para mí el tema del aprendizaje siempre fue bastante tradicional, de uno va a la escuela, uno va a la universidad, ese tipo de cosas. Muy poco o casi nada yo me había metido en la parte de aprender online, aprender en redes. Yo siento que también hasta ese momento no estaba tan solidificado o no era tan común como lo es ahora en el 2026. Pero para mí esa primera inversión fue el yo darme cuenta primero de la capacidad que yo tenía de ese tipo de toma de decisiones, sobre todo en el contexto que ya les digo. Esa primera inversión después también me permitió sentirme más cómoda y más segura al hacer inversiones similares o incluso mayores en programas más extensos, más completos, más largos. Incluso un año después, en mi primer viaje como creadora de contenido, una de las inversiones que yo hice fue en un campamento de creación de contenido. Era su primera edición. Fue una experiencia en donde personalmente siento que aprendí mucho en 1000 sentidos. Nuevamente también era el hecho de estoy haciendo una inversión grande y aparte estoy volando a la otra punta del país cuando de nuevo
todavía estamos en COVID, fue en 2021. Pero es el hecho de yo empezar a utilizar mi dinero de manera consciente, mi tiempo de manera consciente, mi energía de manera consciente, porque yo tranquilamente podía haber escogido mira, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo que todo el mundo voy a hacer el café ese whipped y me voy a poner a scroll en redes por horas, me voy a ver todas las temporadas que pueda del show que esté de moda en el momento, me pongo a armar rompecabezas, me pongo a pintar, me pongo a hacer todo este tipo de actividades que a la larga era más para la distracción por el mismo contexto que estábamos viviendo. Para mí yo lo vi como una oportunidad de no sé cuándo vuelvo a tener esta disponibilidad de tiempo y de energía y también de recursos, porque por un lado seguía teniendo, gracias a Dios, mi trabajo estable, pero también por el mismo hecho de no estamos comprando ropa, no estamos yendo de viaje, no estamos saliendo de la casa. Entonces tengo mucho más capital que puedo invertir en mi educación y mi crecimiento y en ver a dónde lleva esto. Y fast forward a el 2022, cuando ya empiezo a solidificar un poco más el negocio, hago la inversión de registrar mi marca personal, mi business, empiezo también con el tema del podcast, empiezo a hacer más seguido y de manera más estructurada y estratégica el tema de la creación de contenido de marcas, porque en ese momento sentía que era la manera principal en cómo yo iba a estar monetizando. Voy a ser creadora de contenido, voy a trabajar con marcas. Poco a poco se va abriendo más el mundo y la vida. Empezamos a invertir nuestro tiempo y energía en asistir a eventos, hacer networking, conectar con marcas, conectar con otros creadores. Y todo esto se volvió un poco más constante, pero sin embargo, y esto lo voy a recalcar, siento que es importante decir de que si bien la constancia estaba allí y el tiempo y la energía y el dinero y todo, todavía en ese punto yo no tenía un sistema de monetización estable, yo no tenía algo que yo dijera, ok, esto me está dando este resultado. Seguía todavía siendo un poco del disfrute. Sí, estaba siendo constante con ello, pero todavía no le había terminado de encontrar la estructura de negocio y adicionalmente no había esa presión de tengo que hacerlo funcionar o tengo que moverme o tengo que seguir escalando y tengo que seguir mejorando, porque de nuevo todavía mantenía un trabajo 9 a 5. Es acá donde vamos a empezar a desbloquear el segundo nivel. El primero siendo el tema de las inversiones, y ese sería un primer aspecto o señal o recomendación que les dejo para empezar a transicionar si todavía nos encontramos en una fase de hobby y queremos llevarlo a una fase de negocio. Vas a tener que invertir. Sí, en dinero, no solamente dinero, también es energía, también es tiempo, también es estructura, también es el decirle no a ciertas cosas para decirle sí a lo que es tu negocio, lo que es tu crecimiento personal y profesional, lo que son los hábitos que te van a sostener a ti como dueña de negocio, pero es el entender de que esto es necesario y no es sencillamente cuando tenga el dinero o cuando yo pueda, sino esta es mi prioridad y esto es lo que yo quiero hacer funcionar de una manera u otra. Y hablando de dinero, el siguiente nivel es, ok, ¿cómo empiezo yo a establecer ciertos sistemas de monetización? Como les digo, al principio yo empecé yéndome por la ruta de creación de contenido, primero porque es de lo que venía aprendiendo, es lo que veía a otros a mi alrededor hacer y no tenía conciencia de que podía hacer otro tipo de cosas. Entonces empiezo a enviar pitch a marcas, empiezan a llegarme diferentes oportunidades y sí, al principio, de nuevo, en temas de emprendimiento y sobre todo al inicio de toda esta ola de creación de contenido, no es que, y todavía no la hay, una guía o un sistema que te diga, ok, esto es lo que todo el mundo cobra. Porque sí, te puedes conseguir diferentes rangos y ahorita con la inteligencia artificial se hace un poco más fácil el conseguir información, pero tienes a personas que te digan, si tú tienes 5,000 seguidores por un reel vas a cobrar $10, como tienes personas que te dicen vas a cobrar 100, como tienes personas que te dicen yo estoy cobrando 1,000. Entonces hay mucha discrepancia. Yo siento que con trabajos más convencionales el rango se suele mantener un poquito más alineado. Aquí es más como tú lo vas viendo a medida que vas. Y sí te reconozco que al principio, cuando llegué a tener marcas que estaban interesadas en trabajar conmigo y en vez de decirme ellos, ok, te podemos pagar tanto, me hacían la famosa pregunta de, ok, ¿cuáles son tus rates o tu budget o lo que sea? Y para mí era como,
No sé, y recuerdo la primera vez que, si mal no recuerdo, iba a ser 3 fotos y un story o 3 fotos y un video. Y me preguntan que cuánto yo cobro por eso y yo les doy el monto. Y me dicen que sí. Uno de los datos que a mí me han dado es que si automáticamente la marca te dice sí, es como pudiste haber cobrado más. Solo food for thought. Pero para mí era entender de que todavía no tenía muy en claro el sistema de monetización que a mí me iba a permitir sostener un negocio como creadora de contenido. No es sino hasta el 2023 en donde me toca a la puerta la oportunidad de yo brindar una mentoría, una asesoría, una capacitación a una clienta, que yo empiezo a ver ok, esta es otra vía por medio de la cual yo puedo monetizar. Esta es otra estructura que yo puedo establecer. Y también en ese momento que me encontraba un poco estancada, frustrada con mi carrera o con mi tipo de trabajo convencional, eventualmente entendí que no era lo que yo había estudiado, en lo que me capacité, sino más en el tipo de trabajo que yo tenía en ese momento. Pero al principio tuve medio una crisis existencial de siento que esto no es lo que quiero hacer, pero este es el camino que me enseñaron, aquí es en donde he invertido tantos años de tiempo, dinero y energía. ¿Ahora qué hago? Me empiezo a permitir jugar un poco con la estructura, me empiezo a permitir pensar en, ok, ¿cómo combino ambos mundos? ¿Cómo combino mi expertise y mi experiencia como psicoterapeuta con lo que es el emprendimiento, con lo que es las redes sociales, con lo que es tu presencia digital? Y así es como nacen las mentorías. Tengo esa primera clienta en donde establezco una estructura. En ese momento estaba solamente brindando el programa de 3 sesiones, aproximadamente un mes de trabajo, le puse una tarifa como de todo y fue la primera vez que alguien me pagó por ese tipo de servicio, de yo poder brindarle mi tiempo, de yo poder brindarle mi perspectiva, de yo poder brindarle una estructura, y fue ok, aquí se puede también. Y empiezo a desarrollar y empiezo a moverme un poco por ese lado. Ya para ese punto empezamos a estructurar la página web, empezamos a estructurar la comunicación alrededor. Pero aquí es cuando llega la parte o el segundo nivel que les digo de cuando toca cobrar. Una cosa es tú invertir tu dinero y otra cosa es hacer que otros inviertan en ti. Y para mí ese segundo nivel me tomó un tiempo y fue difícil, a pesar de que es lo mismo que yo estaba haciendo para otros. Y cuando yo lo pensaba desde lo que estoy haciendo para otros, si bien sí en sus momentos llegaba a dudarlo, llegaba a pensarlo, eventualmente hice muchas de esas inversiones. Y llegué a hacer muchas de esas inversiones porque la persona del otro lado que me estaba vendiendo ese servicio, esa mentoría, ese coaching, ese programa, era alguien que constantemente estaba hablando de ello, que me generaba confianza, que me mostraba resultados de cómo ese mismo servicio había ayudado a otras personas, entendía mis pain points, entendía mis preocupaciones, entendía mis miedos, entendía en dónde yo me encontraba estancada y me mostraba cómo me podía ayudar ese servicio que estaba brindando. Entonces ahora de alguna manera era el girar al otro lado o poner el espejo para el otro lado y ok, ¿cómo yo aplico esto ahora para que otros me compren a mí? Y esto tiene que ver un poco con la mentalidad, sí, en el tema monetario, pero en el tema monetario desde el lado de qué tanto merezco cobrar o qué tan elevado puedo poner mis precios, o incluso cuando ya te has permitido sentarte con ello y ya estableces un precio inicial para cierto servicio o cierto lanzamiento o cierto producto, el mantenerte fiel a ello, el no caer en ¿y qué pasa si la gente no me compra? ¿Y qué pasa si me dicen que es muy caro? ¿Será que tengo que empezar a hacerlo gratis o lo dejo gratis por un buen tiempo? ¿O si me piden un descuento se lo doy? Y todas estas creencias limitantes que en especial al inicio llegan a salir por lo mismo de que
no tenemos esta estructura definido. Es mucho, nosotros vamos armando todo en el camino, nosotros vamos determinando cuánto es una hora de nuestro tiempo, cuánto cotizar por este tipo de producto, este tipo de servicio, este tipo de oferta, e ir refinando poco a poco. Y con esta mentalidad de inversión no solamente se limita a cuánto tú le estás físicamente, mentalmente, monetariamente invirtiendo a tu negocio en cuanto a capacitación, en cuanto a aprender, en cuanto a equipos, en cuanto a todo lo que requiera y todas las herramientas que tú necesites. También en cuanto estás estableciendo y sacando adelante servicios y productos y ofertas que a su vez hace que otros inviertan en ti y en tu negocio, pero incluso en cuánto tiempo y energía tú estás invirtiendo para complacer a otros, para flexibilizarte con otros. Y esto no significa que no te vayas a flexibilizar o no vayas a tratar de encontrar la manera de poder encontrar un punto medio con el cliente. Pero muchas veces incluso por ese mismo miedo de si no me flexibilizo lo suficiente y si no complazco lo suficiente a la otra persona no me van a comprar, terminamos dando de más, terminamos desgastándonos y también de alguna manera terminamos devaluando nuestro trabajo. Y esto lo digo porque me ha llegado a pasar, por ejemplo, con el tema de las mentorías, cuando al principio que me falta un poco esa estructura, lo estoy haciendo a destiempos, lo sigo todavía tratando como hobby inconsciente. Llegué a tener casos de clientas aparentemente ideales que querían, mira, no quiero un mes, quiero 3 meses contigo, quiero todas estas sesiones, me encanta lo que haces, quiero que me ayudes y vamos a trabajar en conjunto, de yo establecer claramente cuáles eran los acuerdos, cómo se iba a ver la estructura, la política de cancelación y aún así tener personas que no cancelaban a tiempo, personas que se olvidaban de nuestros meetings, personas que buscaban 25 descuentos, personas que no pagaban en su momento y pare de contar. Y muchas veces yo, aún eso pasando, me seguía flexibilizando, seguía buscando las maneras de que le funcionara a la otra persona. Pero eso no es respetar el negocio, eso es seguir devaluando y estirándome de alguna manera y dando todo de mí cuando no estoy recibiendo algo. Eso es comunicarle energéticamente al negocio de que no eres lo suficientemente valioso o importante para yo poner límites sanos. No eres lo suficientemente valioso o importante para yo decir, este no es el tipo de cliente que yo voy a aceptar. No eres lo suficientemente valioso o importante para yo decir, mira, hasta aquí llegamos, no vuelvo a aceptar este tipo de clientes, no vuelvo a aceptar este tipo de acuerdos y esto es lo que yo voy a empezar a establecer de aquí en adelante. Eso fue uno de los pasos que yo también tuve que empezar a dar a la hora de, ok, ¿cómo me aseguro de filtrar para que llegue el cliente que no solo le va a ser de utilidad esto que yo tengo para ofrecer, sino que va a entender y va a respetar el valor de eso que yo estoy brindando? Y siento que eso es una de las cosas muy importantes, sobre todo cuando estamos en una fase donde el tiempo es limitado, los recursos son limitados, quizás todavía estamos sosteniendo otras modalidades de ingresos para seguir alimentando el negocio. Entonces, mucho más importante y mucho más valioso es nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero para nosotros estar dando migajas o desmenuzando la oferta inicial para acomodar o complacer a los demás y al final ni siquiera recibir lo que sabemos que esa oferta conlleva y merece. Un último aspecto importante tiene que ver con el compromiso real y no el entusiasmo. Y a esto me refiero de que a diferencia de un hobby en donde lo puedes hacer cuando provoque, lo puedes hacer cuando tengas la energía, lo puedes hacer cuando tengas las ganas, un negocio no funciona así. Un negocio llega a ser incómodo, un negocio llega a ser a veces aburrido, tedioso y yo siento que un error que hemos llegado a caer muchos allí en algún punto u otro, sobre todo con la proliferación de las redes y de que ahora prácticamente todos tenemos una presencia digital y si la utilizamos adecuadamente, esta serie de plataformas son herramientas súper valiosas para aquello que estemos vendiendo, que estemos promoviendo, que estemos promocionando.
Pero al principio, con tanta curaduría y con tanto perfeccionismo y con tanto solo mostrar los wins, se vendió un poco esta idea irreal de que así se ve el negocio todo el tiempo, de que todos los días son ligeros y son perfectos y de que tu negocio va a funcionar contigo solo invirtiéndole 3 horas de tiempo al día en su fase inicial, en donde tienes total flexibilidad, en donde no tienes que trabajar muchas horas y en donde vas a generar todo este dinero y todo se va a ver perfecto. Y eso no puede ser más lejano de la realidad. No te digo que uno no pueda llegar, y sé que se puede llegar al punto en donde genere suficiente dinero para tener la flexibilidad de escoger cómo se ven tus días, de escoger cómo se ve tu rutina, de escoger cuándo haces clock-in si se quiere, pero sobre todo en la fase inicial y al principio muchas veces vas a estar invirtiendo tiempo y energía más que lo que haces en un trabajo convencional. Porque al fin y al cabo en un trabajo convencional sabes exactamente cuándo haces clock-in y cuándo haces clock-out. Sabes exactamente cuáles son tus tareas, sabes exactamente cuándo vas a estar generando. Ya es un prototipo que está allí para que tú sencillamente llegues, hagas lo que tengas que hacer y salgas. Y es una maquinaria que ya está operando, que ya está funcionando. Y si tú llegaras a no estar allí mañana, en unos días consiguen a otra persona que cumpla ese rol. Entonces no es algo de que si tú no estás, la operación se cae o el negocio no funciona. Muy distinto a cuando es algo que tú estás construyendo y sobre todo nuevamente al principio. Cuando digo al principio no es los primeros días ni siquiera los primeros meses. Estamos hablando de los primeros años en donde estamos estableciendo las bases y los cimientos de ese negocio. La mayoría de las veces es un equipo de uno. Entonces, si ese uno, que somos nosotros mismos, no estamos constantemente y estratégicamente dedicándole el tiempo, la energía y los recursos que requiere, no es algo que va a seguir avanzando, no es algo que va a estar funcionando, no es algo que va a estar accionando correctamente. Entonces sí requiere mucho de nosotros y no son estos días aesthetic o ligeros o sencillos que tanto se muestran en redes. Y es allí donde es importante tener un compromiso establecido y no simplemente un cuando la musa llegue o cuando tenga la inspiración o cuando tenga las ganas. Es en especial en esos días en donde no queremos salir de la cama, en donde no tenemos la energía, en donde no nos vienen las ideas, en donde tenemos los bloqueos creativos, más allí es donde nuestros negocios requieren de nosotros. Todos los elementos que hemos discutido a profundidad el día de hoy conllevan tiempo, conllevan dedicación y conllevan un cambio de mindset. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, esto es algo que toma bastante ensayo y error, intentos, iteraciones, modificaciones sobre la marcha, pero manteniéndonos constante, showing up todos los días y en especial teniendo ese sistema de creencias de que es posible y de que está disponible para nosotros y lo vamos a lograr. Y si bien todas estas diferentes capacitaciones y cursos, workshops, me permitieron esos primeros pasos y esa base para al menos instruirme en hay todo un mundo fuera de lo convencional, hay diferentes maneras en que yo me puedo forjar mi propio camino. Sí siento que me faltó un poco esa guía personalizada que me indicara el cómo integrar todo este conocimiento, cómo aplicarlo. Yo siento que para muchas personas, y sé que no fui la única, si bien fue una educación y una preparación que nos ayudó muchísimo, muchas veces era el estoy consumiendo toda esta data, estoy consumiendo toda esta información, pero cuando llego al final de ese curso, de ese workshop o de esa capacitación, siento que no sé cómo aplicarlo, siento que me olvidé de lo que aprendí en el módulo 1, siento que fue como, ok, te di toda esta clase y ya, me quedé con la teoría, pero no necesariamente supe cómo aplicarlo en la práctica. Y gran parte de lo que me impulsó a seguir afinando, a seguir desarrollando y a seguir ofreciendo mis programas de mentoría, tiene que ver justamente con eso, con
background, es entender de que sí, hay mucha data muy valiosa y de utilidad, sobre todo ahora que cada vez son más los creadores de contenido, los mentores, los coaches, los especialistas que te comunican esta información incluso gratuitamente, pero no necesariamente tienes esa manera de entender cómo integrarlo y que no solamente se quede en las notas que tomaste en clase. Para mí, entender de que cada creador, de que cada persona, de que cada cliente es un mundo y que no basta con sencillamente darle la misma educación a todo el mundo y esperar que cada uno lo pueda aplicar de forma exitosa, es lo que me llevó a mí a continuar este camino. Las experiencias que yo he podido tener con cada uno de los clientes, que he sido muy afortunada de trabajar con cada uno de ellos de diferentes backgrounds, desde otros psicoterapeutas, creativos, creative directors, website designers y más, y entender de que cada uno tiene sus limitaciones de tiempo, cada uno tiene sus creencias limitantes en cuanto a los recursos, en cuanto al merecimiento, en cuanto a ¿será que esto que yo estoy ofreciendo es suficientemente valioso? ¿O será que lo estoy cobrando muy caro? ¿O será que a alguien le va a interesar? Y poder adentrarme en el mundo de cada uno de ellos, poder entender cómo se ve ese mundo interno, poder entender cómo se ve ese sistema de creencias y poder sanar, reacomodar y estructurar una vía que funcione para cada tipo de creador, para cada tipo de emprendedor y para cada tipo de empresario. Ha sido algo tan fascinante que no solo me alimenta a mí como persona y como mentora, pero también me ha permitido ver que con la guía correcta, con esa calibración, con esa estructura, con ese sistema específico para cada persona, se dan los resultados que tanto han buscado. Muchas veces no es porque no tengas para invertir o no tengas los equipos correctos o no tengas una buena presencia digital. Es sencillamente el ajustar las tuercas, es el entender dónde están esas fugas energéticas y es entender cuál es la estructura que le va a funcionar no solo a tu persona, pero también a tu comunidad. Esta es una de las razones por las que estoy de alguna manera relanzando y trayendo de forma más limpia, estratégica y completa las mentorías, en donde nos enfocamos de primera mano en tu sistema de creencias, en donde nos enfocamos en cuáles son esas limitaciones internas que han estado dificultando el camino, en donde nos encontramos y trabajamos con cómo es tu presencia digital, no solo en cuanto a una estética o a un branding, sino de qué maneras estás comunicando. ¿Estás solamente mostrando el resultado final o estás llevando a tu comunidad a través de todo tu proceso? ¿Te estás permitiendo ser más auténtico, más genuino, más raw, o solamente estás mostrando este lado más curado, más perfecto y más estético? ¿Estás realmente comunicando de una manera que se entienda a tu cliente ideal? ¿Qué es eso que estás ofreciendo? ¿Qué es eso que estás vendiendo? O sencillamente, o muchas veces inconscientemente, estás enfocando todo tu contenido, que sí es constante y sí hay volumen, pero simplemente te estás quedando en tu historia y quién eres tú, pero sin contarme cómo tú me puedes ayudar. Y mucho de esto es justamente lo que trabajamos en el programa de mentorías de 3 meses. Este es el programa más completo que tenemos hasta los momentos y actualmente solamente estoy habilitando espacios para máximo 3 personas, 3 creadores, 3 creativos, porque quiero que se sienta como algo muy específico, muy intencional, y es donde le voy a brindar toda mi energía y tiempo a estas personas. Entonces, si tú sientes de que esto es algo que vienes haciendo desde hace tiempo, lo has intentado todo, ha sido constante, ha sido auténtico, pero hay algo que está faltando y no terminas de atinar y no terminas de identificar qué es, este programa puede ser para ti. En la descripción del episodio, sea que lo estés viendo en YouTube, Spotify o Apple Podcast, te voy a dejar el formulario inicial en donde te hago una serie de preguntas. Te pido que te explayes y que me cuentes absolutamente todo de la pe a la pa. Dame todos los detalles posibles. Quiero conocer tu historia, quiero conocer tu journey, quiero conocer tu oferta. Incluso si todavía no tienes esa oferta 100% definida y has llegado a hacer ciertos intentos, cuéntamelo todo. Y una vez que yo reciba este formulario, te voy a enviar el link para que
podamos agendar esa llamada complementaria totalmente gratuita en donde voy a conocer más de ti, de tu historia, de tu journey y de cómo vamos a co-crear ese camino en 90 días. Nuevamente solo voy a estar habilitando espacios para máximo 3 creadores, así que te recomiendo que si estás viendo o escuchando este episodio el día o la semana que sale y esto es algo de tu interés, llena el formulario lo más pronto posible. Quiero que este sea el año en donde cada vez más personas con tanto talento y tanto por brindar y tantas herramientas y conocimientos que pueden ser de muchísima utilidad para tantas personas que están buscando eso que tú ofreces, pero que quizás todavía no han llegado a ti, lo puedan hacer, que puedan descubrir el maravilloso creativo y empresario que eres. Y si todavía no está solidificada esa base y no está establecido ese negocio, precisamente este es el año en donde lo vamos a co-crear. Así que espero encontrarnos en esas conversaciones, espero que me envíes tu formulario y espero que este sea el año en donde pasas de tener un hobby, de tener una idea, de tener un sueño a construir un negocio y que toda la información que te he compartido en este episodio hasta ahora te sea de utilidad para empezar a hacer los cambios internos y para empezar a ajustar ese mindset que te va a permitir sostener ese negocio a largo plazo. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.